dice, el pan de día a día, dánoslo hoy. 5 diferentes dimensiones. La primera es que la oración es lo más esencial del cristiano, del Hijo de Dios, para poder terminar nuestro peregrinar aquí en la tierra. Hermanos, somos peregrinos, ¿ok? Aquí no vamos a morir, hermanos. El Señor cuando sopló, y hablamos el domingo pasado, cuando sopló sobre nuestra alma, sobre nuestro espíritu, nos hizo de barrito, todos bonitos. Encontramos en un versículo, pero 2 versículos luego, o otro versículo después, Él sopló y nos dio vida, y dio vida al espíritu, y ese espíritu no va a morir más, ¿ok? No va a morir más. Y así que cuando termine nuestro caminar aquí en la tierra, o nos vamos para abajo, o nos vamos para arriba, pero no vaya a pensar que hay algunos que se suicidan pensando que ya se terminó todo aquí porque el problema es muy grande. No, cuidado. Entonces, número 1, la oración es lo más esencial del cristiano para poder terminar nuestro peregrinar aquí en la tierra. Amén, hermanos. Vamos pasando por acá. Vamos pasando nada más por acá. Segundo, tenemos que orar a Dios para que otorgue el pan nuestro de cada día. Y vamos a verlo en detalle cada uno de ellos. El tercero, el pan nuestro es la palabra de Dios. Número 4, la palabra nos enseña Él sobre la palabra. El pan nuestro es la palabra logos. Amén. Esta es la palabra logos. En el griego, la Biblia es logos. Amén. Biblión, ¿sí? Pero es la palabra escrita que se traduce como logo en el original. Y por último, la palabra rema. La palabra rema es en tiempo presente, es la palabra hablada al corazón del hombre personalmente. Vamos a estudiar uno por uno cada uno de ellos, esas diferentes dimensiones que el Señor Jesús nos enseña. Ok, entonces, el Señor Jesús nos enseña a orar. Miren, Él partía el pan. Cada vez que iba a orar Él a comer, Él partía el pita, el pan judío, y lo bendecía, lo partía, y no sé si lo levantaba o no, hermanos, con la mano derecha, yo no estaba ahí, pero Él oraba por el pan, daba gracias a Dios. Él nos enseñaba a nosotros a orar. Y, ¿saben? La oración es algo esencial para el Hijo de Dios. Nosotros estamos muy mal acostumbrados a orar. Oramos muy poquito. Y oramos porque el domingo nos ayuda, hermano. Cuando venimos a la iglesia, aquí oramos. Porque si no, ay Dios santo, yo creo que hay algunos de nosotros que no oramos. Ni en la casa, ni en ningún lado. ¿Verdad? Creo que oramos por la comida, algunos de nosotros, ¿verdad? Y oramos cuando viene un problema, ¿verdad? Oramos cuando nos quedamos sin empleo. Ay, santo Dios. Una gran necesidad en nuestra casa, un problema, ¿verdad? Pero debemos orar nosotros diariamente. No puede ser que nada más oremos cuando tengamos un problema, cuando estemos enfermos. La oración es el arma más potente y eficaz que el hombre tiene sobre la tierra. Porque, ¿saben por qué? Porque cuando uno ora, dice la Biblia, en el Salmo 51, 17, dice, los sacrificios de Dios son el espíritu contrito al corazón, porque el corazón contrito y humillado, oh Dios, no despreciarás tú. Por eso es que cuando le clamamos a Dios, Dios nos escucha en su misericordia. Él nos escucha. Amén. En la oración debemos descubrir nosotros que es el arma más potente, es el arma más eficaz que podemos tener en nuestro peregrinar sobre la tierra. Es el arma más fuerte que tenemos. Escuché de un testimonio de un satanista, porque así como hay hermanos que
están, a la hermana Angie ya está estudiando el Instituto Bíblico. Yo creo que pronto va a recibir una licencia de ministro también, ya, para poder servirle al Señor en diferentes niveles, ¿verdad? Hermano Víctor también ya va a empezar su Instituto Bíblico, aplicará ya para su licencia de ministro iniciado, ¿verdad? Son licencias, ¿no? Yo creo que a nosotros también ya dentro de poco nos toca la licencia mayor, que son 5, ¿no? Bueno, pero ahí también los satanistas tienen su licencia, tienen sus rangos. Y había uno que estaba en entrenamiento, un satanista. Dice él que él era satánico, ¿sí? Que era satánico y que lo mandó un jefe y le dice, vas a ir porque ellos también hacen muchas cosas feas, toman sangre y bueno, rituales feos, ¿no? Y se convierten en la noche, se convierten ellos en pájaros, se convierten en arañas, se convierten en cosas. El enemigo va a poder. No vaya a creer que usted que Satanás no tiene poder. Sí tiene poder, limitado, pero tiene poder. Y dice que fue y le dijo, mira, vas a atacar allá a la viejita, esa viejita ya cristiana, vas a ir tú y vas a entorpecer, atormentarla, y allá sus oraciones, y que va, el que iba, yo creo que, no sé cómo iba, no me acuerdo muy bien si fue cómo fue él, porque si van, se transforman ellos. Bueno, y fue, y cuando fue, ahí por entrando, que se le y que el león le hizo ¡rau! Y salió el discípulo santanista y dice que él le pasó porque él se había convirtió después. Y dice que fue y le dijo al amo, al jefe mayor, oye, no me mandes nunca más para allá. Y que se fue, no, ven para acá, ven para acá. ¿Y qué pasó? No me mandes más para allá. Dice que fui allá donde la viejita y la viejita estaba orando. Dice, y salió un león que me correteó. No me mandes nunca más. Dime, ¿qué más hago? Y bueno, luego se convirtió, ¿verdad? Pero el que ora tiene una cobertura. El que ora a Dios tiene poder. Amén. Tiene poder. Mire, el enemigo, hermanos, el que ora empieza a entender que el reino puede llamar a los reinos de los cielos aquí a la tierra. Puede traer en la oración. Como que hay, hermanos, el reino de los cielos allá arriba, las potestades celestiales, dice Pablo, en la oscuridad, y el reino, acá el reino terrenal. ¿Sí? Porque, ¿se acuerda usted con Daniel? Daniel oró y dice que la oración venía en camino. Y se tardó 10 días. ¿Sí? Pero venía la oración en camino. Entonces, el que ora es porque ha entendido que tiene el poder para hacer descender el reino de los cielos aquí. Mire, la oración es la más esencial, sí, pero la oración es la cenicienta del reino de Dios. Es la más despreciada, la más rechazada y la más abandonada en el reino de Dios. Pero el enemigo sabe bien que el poder que tiene la oración. Mire, al enemigo no lo va a asustar un hermano que anda con una Biblia debajo de su brazo. No lo va a asustar el hermano que no tiene imágenes y estatuas en su casa. Al enemigo tampoco lo va a asustar al hermano que se puede memorizar versículos, yo he conocido hasta hermanos que se han memorizado capítulos. No lo va a asustar eso al enemigo. Al enemigo tampoco lo va a asustar aquel que da al pobre y da su diezmo. Tampoco, y religiosamente viene a la iglesia. Al enemigo realmente le asusta y le teme al que ora. Aquel que dobla sus rodillas delante de Dios. Ese huye. ¿Sabe por qué? Porque ese lo hará huir. Dice la Biblia en Josué, Ángelo, Josué
23:10 dice, un solo hombre de ustedes hace huir a 1000, porque el Señor su Dios es quien pelea por ustedes, tal como Él lo ha prometido. Josué 23:10, Deuteronomio 32:30, Isaías 30:17 dice lo mismo, que uno hará huir a 1000. 1000 huirán ante la amenaza de solo uno, porque el cristiano que ora, el enemigo, tiene que huir, porque sabe, mire, hasta le busca la vuelta al enemigo. Ahorita vengo, así como ese muchachito, ahorita no, joven. Y mire, como esa viejita, vámonos, lo sacó volando, porque el enemigo sabe que lo puede atar. Y cuando está diciendo de 1000, son de 1000 demonios que el cristiano ata. Le huye porque lo va a atar. Los endemoniados. Oh, santo Dios. Santo Dios. Mire, hermanos. Usted puede decir, como ese niño, que le hacen bullying en la escuela. Yo tenía un bully también en la escuela, pero no era muy conocido, no era muy famoso el bullying, gracias a Dios. Ahora sí está más famoso. Pero tenía uno que me correteaba, Rito, santo Dios, no me olvido más. Bueno, pero yo no tenía un hermano mayor. Usted puede decir ahí en la escuela, sí, es que al que le hace bullying, yo tengo un hermano mayor, ¿verdad? Pero el bullying, que le hace bullying, nunca lo veo y le va tardando y quitándole el dinero de la semita, del pancito, o de la soda o de lo que compre uno, de los taquitos, ¿verdad? Todo el tiempo lo va, pero, porque el niño va a decir, nunca está tu hermano mayor, ¿verdad? Usted es igual. Usted tiene un padre y un hermano mayor, Cristo Jesús. Y usted puede decir, yo tengo mi hermano mayor, y es más, su hermano mayor camina con usted. Amén. El enemigo no se puede acercar. Yo me sorprendo de Angie, que Angie toma más camiones que un chofer de la primera plaza. Pero Dios la cuida. Ya pasa, le digo a Angie, ten cuidado que ahí en ese puente de ahí de López Mateo dicen que asaltan mucho ahí los del grupo de Briseño. Angie va en tiqui, tiqui, tiqui. Gloria a Dios, porque el que ora, Dios lo protege. Amén. El que le busca, Dios lo guarda. Amén. Entonces, mire, hermanos, dice la Biblia, hermanos, que cuando el Señor iba a ser entregado, y dice, fue a orar como él tenía por costumbre de madrugada. El Señor Jesús oraba como 2 a 4 horas en la madrugada, dice la Biblia. ¿Sí? Bueno, calculamos, los teólogos dicen que, los estudiosos dicen que 2 a 4 horas oraba el Señor Jesús. Miren, hay un pasaje en la Biblia cuando ya los discípulos estaban siendo entrenados. Los mandó y les dio poder. 60, y ahí dicen, hasta los demonios, Señor, se nos sujetan. Y después los mandó otra vez, 120 también. Pero dice la Biblia que una vez le trajeron un papá a un niño endemoniado. Y dice que el papá estaba enojado porque no lo podían echar. Y dice la Biblia que cuando vino Jesús, fue y le reclamó. Y dice, esto no lo pueden echar. Y estaba enojado. Yo creo que estaba enojado porque ya llevaban. Y el endemoniado le decía, no, y parece que era una legión, ¿verdad? A mí me tocó ver a una mujer con la pastora, nos tocó ver a una mujer endemoniada. Bueno, creo que la pastora no la vio, pero a mí me tocó llevarla en un carrito chiquitillo que entraban 2 y con mucho esfuerzo. Y ahí la llevé a la hermana. Bueno, la hermana pues, después se arrepintió. Y me acuerdo que allá se les presentó, los demonios, eran legión, y no la podían sacar, y se les reía y no sé qué tanto. Bueno, y ahí vi algo parecido, pero ¿sabe qué? Es porque los discípulos no oraban y el Señor Jesús sí. El Señor Jesús no se tardó ni un minuto. Yo creo que los discípulos estaban ahí. Ahí estaba Pedro,
nombre de Cristo Jesús. Salte y salte. Y ahí lo sacudía, ¿verdad? El demonio. Y se cansó Pedro, 2 horas ahí. Dale Juan, dale Juan. Y ahí estaba. Y no lo pudieron sacar. Pero dice la Biblia que vino el Señor Jesús y le dijo, lo echó fuera. Santo Dios. En 1 minuto, en menos de 1 minuto. Santo Dios. ¿Saben por qué? Porque el Señor Jesús oraba. Entonces, horas de oración hacen que ocurre los milagros, las liberaciones, las cosas en 1 minuto, pero toma tiempo estar delante de la presencia del Señor. Porque el Señor Jesús está en comunicación con el Padre, en oración con Él. Mire, Él tenía la confianza, la seguridad. ¿Sabe? Cuando nosotros empecemos a tener una vida de oración, vamos a tener la certeza y la confianza que todo lo que le pidamos a Dios, Dios lo va a contestar. Amén. Usted tiene que tener un libro, no lo traje, lo dejé en casa, pero yo tengo un libro de oración. Usted tiene que tener un libro de oración en el cual usted tenga sus peticiones. ¿Sí? Cómprese un libro donde usted pueda tener sus peticiones. Órele a Dios. Mire, hermanos, hay una diferencia muy fina de que ese libro sea las cartitas a Papá Noel y que sean las peticiones a Dios. Hay una línea fina, porque Él es el Padre. Por eso le llaman Papá Noel, ¿verdad? Porque es como un papá. Pero a Él hay que estarle pidiendo, estar orando por esas peticiones. Usted le va a poner una fecha ahí al lado. Así le hago. Mire, hermanos, yo creo que ya les conté a ustedes esto, pero cuando vivíamos en Lancaster, California, yo tenía una hoja de peticiones. Después la encontré como al año y me di cuenta que todo había sido contestado por Dios, todas las oraciones. Oraciones que para mí era como una montaña. Y ya de ahí creció mi fe y ya le agregué más. Y después que me vuelvo a encontrar con la sorpresa que a todas las que le agregué también fueron contestadas. Entonces ya de ahí dije, sí contesta Dios. Y empecé a ponerle un cuadrito ahí para ponerle palomitas y le ponía fecha. Ahora, hermanos, tengo una lista grandototota en mi cuaderno de oración. Usted tiene que tener un cuaderno con sus peticiones que usted le ora a Dios. Amén. Número 2, tenemos que orar para que Dios nos otorgue el pan, el alimento todos los días. ¿Sabe? Nadie hace esto. Nadie pide a Dios el pan de cada día. Arrogantes. Confiamos en nuestra propia, ¿cómo se dice? En nuestra propia fuerza. Que Dios, yo puedo, tú hazte un lado, ¿verdad? Le decimos al Señor, ¿verdad? No necesito de ti, Santo Dios. Necesitamos pedirle a Él nuestro pan de cada día, porque eso significa humildad. Los hijos de Dios debemos ser humildes, tener un corazón sincero, puro. Amén, sencillo. Y nosotros, hermanos, antes de orar, yo les conté una vez que fui a un pastor, un pastor que era espiritual, me invitó a su casa y me acuerdo que sus hijos se habían ido a un campamento y él estaba levantando discípulos. Y me acuerdo que me dice, ven, acompáñame, hijito. Y bueno, comimos. Cuando ya nos íbamos a dormir, él vivía en una casa muy bonita también. Una casa en una zona residencial. Pero me acuerdo que una oración de él, me impactó mi vida para siempre. Me acuerdo que él, antes de orar, era muy chistoso, todavía vive, es muy chistoso y me decía, toma, este es tu cepillo de los invitados, los que todos usan. No, le digo, mentira. Y ya que nos íbamos a dormir, me dice, arrodíllate, vamos a orar. Y él oró y dijo, gracias, Señor, por mi techo, por mi cama, por mis colchas.
Solo eso me impactó a mí, porque era una casa muy bonita, pero vi en él un hombre humilde, un hombre humilde. Eso es lo que Dios quiere, que nuestro corazón sea un corazón humilde, que demuestre una total dependencia de Él. Amén. Porque Dios se agrada de un corazón que depende totalmente de Él, así como un niño depende de su padre, que nosotros dependamos de Él. Él también quiere que oremos todos los días por las peticiones, hermanos. No es, mire, si usted tiene la fe para orar una sola vez y listo, gloria a Dios. Yo no le voy a decir que no, ¿sí? Pero yo creo que esta oración que Él dice que le pidamos a Dios todos los días es porque Él quiere. Estemos en oración por Él, clamándole por nuestra familia, por mi mamá, por mi papá, que no son cristianos todavía, por mis tíos, por mis hermanos, por mi vecindario. Quiere que oremos todos los días. Amén. Mire, yo digo que es necesario dar gracias a Dios. Cuando empecemos a orar, le empecemos dando gracias a Dios. Señor, gracias por lo que tengo, por mis autos, por mi casa, por mi cuarto, por sus estudios, por lo que usted, todo lo que tiene usted, de seguro es mucho. Y empiece a clamarle a Dios usted que le clame por su auto, que le clame por su casa, por su trabajo, por las necesidades que usted tenga. Amén. Pero primero empezar orando dando gracias y orando por nuestras necesidades. Okay. Número 3, el pan nuestro es la palabra de Dios. Dijo el Señor Jesús, yo tengo una comida que ustedes no saben, y es hacer la voluntad de Dios. Juan 4:34. Jesús dijo, mi alimento es hacer la voluntad del que me envió. Fíjese, esa es el pan nuestro. Nosotros, los hijos nacidos de nuevo, nos alimentamos de una comida espiritual. Hijos de Dios, nos alimentamos de una comida espiritual que es hacer la voluntad del Padre. Nosotros comemos esa comida espiritual. Fíjese cómo el Señor usó cuando él estaba débil, el Señor Jesús, como nosotros, débiles, ¿sí? Estaba débil él, y el enemigo lo estaba tentando y lo estaba cacheteando al Señor Jesús. Lo estaban llenando de tentaciones. Dice él, que después de 40 días tuvo hambre y vino un enemigo, lo atacó ahí. Y le dijo, yo creo que se le estaban las tripitas haciendo mucho ruido. Ya estaba terminando su ayuno, justo ahí vino y le dijo, haz que estas piedras se hagan pan. Y dice la Biblia que él le contestó en Deuteronomio 8. Y te alimentó, y le dijo, no de toda palabra que sale de la boca de Dios. Pero fíjese que eso está en el marco, en Lucas 4:4, ¿verdad? Pero él lo sacó de la Biblia, porque le dijo, escrito está. Él lo sacó de donde Dios le habló a Moisés y le dice, y te alimentó con el maná que no conocía. El maná era la comida del cielo, ¿verdad? Era como más rica que, ¿cómo se llama el cereal? El cereal que le gusta a los chicos, Honey Bunches. Sí, está caro ese sinvergüenza. Mejor comen chiros o algo, otra cosa. Bueno, es que está bien rico ese de mielcita, ¿verdad? Bueno, dice la Biblia que era así, el maná. Y era más suave todavía. Y dice, y te alimentó con el maná que no conocías, ni tus padres habían conocido, para hacerte entender que el hombre no solo vive de pan,
sino que vive de todo lo que procede de la boca del Señor. Qué bonito debe haber sido, hermanos, haber comido comida celestial, pan que descendía del cielo. Pero ¿sabe una cosa, hermanos? Dios va a proveer para usted también pan del cielo. Dios va a traer provisión de usted que viene directamente del cielo. Amén. Dice la Biblia, habíamos leído que en el Salmo 81 que Él nos dará lo mejor del trigo, de la miel, de la peña, nos saciará. De miel de la peña. Él tiene sobrenaturales. Amén. Número 4, la palabra. Él nos enseña a orar, nos enseña la palabra logos. Mire, esta es la palabra que sale de la boca de Dios. Se reirán los nefactos, los ignorantes, los ateos, porque dicen que qué tonto que eres, que tú crees esto, que una palabra escrita por hombres, tú crees que es palabra que sale de la boca de Dios. Para mí, este es el mapa que nos va a llevar al cielo. ¿Sí? Amén. Antes no se usaba Google Maps, se usaba un mapa, ¿verdad? Y ese nos llevaba a todos lados. Hoy en día, este es mi mapa que me va a llevar hasta el mismo cielo. Entonces, esta es la palabra que me da alimento a mi alma. Esta palabra es espíritu, hermanos. Cuando usted, por eso se tiene que alimentar usted todos los días. No puede dejar de comer este alimento usted, porque la palabra es espíritu. Le voy a decir algo. Nosotros les dimos una guía para leerla todo el año. Amén. La palabra, dar cuenta que su espíritu es más fuerte, que cuando pase una muchachona con esas ropas de gimnasio toda apretada, santo, parece que se va a reventar la ropa, y la muchacha que se la pasa todo el día comiendo ensaladitas y frutitas y haciendo gimnasia, así como la Vergara o la Jennifer López, bueno, ya están bien viejitas esas, bueno, más jovencita, ¿verdad? ¡Pah! Y pase por enfrente de usted, usted mire, no le va a dar, como dicen los argentinos, ni pelota, no le va a hacer caso. ¿Cómo dicen en México? ¿No le va a dar qué? Ni papas. Sí. ¿Sí? ¿Sabe por qué? Bueno, también Andri, también por las mujeres. Cuando pasa un guapetón así, sí, así que si ya se le revienta la cosa, aléjate de mí, Satanás, le dicen las muchachas, ¿verdad? Y ¿sabe qué? Usted va a tener todo el poder del mundo, porque usted va a estar fuerte en su espíritu. Y no le va a llegar la tentación. No le va a llegar la tentación. ¿Sí? Amén. Le podrán venir con un montón de tentaciones llamándole por teléfono del Banco Azteca o el banco donde usted tenga la cuenta que te vamos a dar tanto dinero. Y a usted no le va a llegar la tentación. Usted va a estar fuerte en su espíritu. Bueno, no le van a dar dinero, no crea, lo quieren estafar. Pero usted va a resistir. Porque, hermano, usted está fuerte. Usted está fuerte en su espíritu. Mire lo que dice la Biblia en Hebreos 4:12. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Y más cortante que cualquier espada de dos filos. Penetra hasta la división del alma y del espíritu, de las coyunturas y los tuétanos. Y es poderosa para discernir los pensamientos y las intenciones del corazón. Ya estoy llegando al final. La palabra de Dios es pan espiritual para
alma y espíritu del hombre. Ahora, dígale que usted le hable a Dios. Dígale. Cuando vaya a empezar la lectura, dígale, Señor, háblame. Señor, háblame que tu siervo oye. Así como le decía Samuel. Porque Él quiere alimentarlo a usted. Dice la Biblia en el Salmo 119, 105, Ángelo. Tu palabra es lámpara a mis pies y una luz a la senda mía. Esa es la original. La palabra es la que nos ilumina nuestro camino. Y mire, Cristo dijo que Él era la luz. Dice, yo soy la luz. Ya soy la luz de los hombres. Y la palabra dijo, un pueblo que moraba en oscuridad, vio gran luz cuando vino el Señor Jesús a la tierra. Amén. El Señor Jesús es la palabra. Dice Primera de Corintios 1:31. Él ha venido a hacer la escritura para nosotros. Él ha venido a hacer la sabiduría para nosotros. Mire, le voy a dejar para que usted vea con respecto a la oscuridad y la luz. La oscuridad en el original es Shashak. Significa miseria, la oscuridad, destrucción, muerte, ignorancia. Una de las traducciones más directas es ignorancia. Dolor en el corazón y maldad. Eso significa oscuridad, no. Mas sin embargo, dijo Jesús que Él era la luz del mundo. La luz significa prosperidad, verdad y justicia. Y dice la Biblia que Jesús dice que su justicia brillará como lumbreras. Luz significa empoderado, sin cargas y enriquecido y prosperado. Fíjese lo que significa la palabra luz en el original. ¿Sabe que por eso muchas cosas ocurren en la oscuridad? La violencia, la pornografía en la oscuridad. Muy rara vez se ve. ¿Cuándo llega la pornografía a su punto límite? A las 2 de la mañana. ¿Sí? Ocurren cosas, adulterios, todas esas cosas en la oscuridad. Pero nosotros, dice la Biblia, que no somos hijos de luz, ¿verdad que sí? Amén. Por último, el Señor nos enseña a orar por la palabra rema. La palabra rema es la palabra hablada a mí, a usted. Es la palabra hablada por el Espíritu Santo, por profecía al hombre, o por acá también. Pero es una palabra que va directamente a mí. Mire, hay un pasaje, por ejemplo, donde dice Mateo 14:28, respondiendo Pedro, dijo, Señor, si tú eres, o si eres tú, manda, porque estaba caminando el Señor por las aguas, se vino a ellos estaban en la oscuridad ahí en el mar de Galilea, y en el mar, no sé qué mar era, si mar muerto o Galilea. Pero bueno, fue en la oscuridad y ellos tuvieron miedo. Pero les dijo él, no temáis. Entonces, dijo Pedro, Señor, si eres tú, manda que vaya a ti sobre las aguas. ¿Sí? Esta es una palabra dada solamente a Pedro, que fue el único que caminó sobre el agua, ¿verdad? No vaya usted a largarse al mar, usted tratar de caminar si Dios no le habla a usted. ¿Sí? Dios le tiene que hablar a usted. Esa es la palabra rema. No haga cosas que Dios no le dice. Amén. Dios le tiene que hablar a su corazón. Esa palabra se llama rema. Dios habla al hombre porque Él es un Dios vivo. Amén. Él quiere hablarnos personalmente a cada uno de nosotros. Amén. Especialmente a sus hijos. Amén.
Entonces, la palabra rema es una declaración de Dios en tiempo presente para mí y para usted. Pídale que le hable Él a usted, que le dé una palabra. Yo 2 por 3 le digo al Señor, háblame, Señor, háblame, que tu siervo oye, háblame. Amén. ¿Saben? Por ejemplo, también hay otra palabra rema muy interesante. La palabra cuando le dijo a Andrés, le dijo, dales de comer. Señor, estaban ya oscuros y había venido muchos oyentes, ¿verdad? Con Jesús y ya era oscuro y decían ellos, ¿qué vamos a hacer? ¿Los vas a mandar después del sermón sin comer? Y le dijo el Señor, dales tú de comer. Pero le estaba hablando una palabra específica a él, que él orara por un milagro. Pero Andrés tenía una fe muy chiquita y él no le llegaba a su fe todavía. Entonces el Señor hizo el milagro. Y dice ahí que ellos vieron un milagro muy grande porque comieron, ¿sí? Perdón, 2 pececitos y 5 panes. Entonces, esa es otra palabra rema, dada a un hombre. Amén. Muy bien. Aleluya. Terminando. Necesitamos nosotros que Dios hable a nuestra vida. Ya termino. ¿Necesita usted que Dios hable a su vida? Pero sabe, muchas veces Dios quiere tener comunión con nosotros. Y yo sé que usted también quiere tener esa comunicación que tienen los hombres de Dios. A veces usted dirá, porque yo le he dicho, ¿cómo le hace para que Dios le hable a uno? Bueno, que Dios quiere hablarnos. Dios quiere hablarle, así como le habla a los hombres de Dios, como G.J. Ávila y la 2 por 3, que ¿verdad? Cuando él predicaba, Dios me dijo, en ayuno, en oración. Pero lo que pasa es que nosotros estamos muy ocupados, hermanos. No tenemos tiempo ni siquiera para la palabra de Dios y meditar en ella. Hay veces que yo veo que leemos en casa y pasamos los pasajes muy rápido. Cuando Él quiere detenerse a hablar ahí, hablarnos. No tenemos tiempo ni siquiera para orar 1 hora. Y fíjese que es algo que el Señor Jesús dijo en Mateo 24:40, ya con esto terminamos, Ángelo. Dice la Biblia, 24:40, que les dijo el Señor a los discípulos que quería que oraran con Él. Y los puso a orar y les dijo, quédense aquí, oren por 1 hora. Y se fue como de aquí a la calle el Señor Jesús, en el Monte de los Olivos. Y después regresó y dice que les dijo, ¿no pudieron ni siquiera orar 1 hora? Qué interesante. Yo creo que el Señor quiere que oremos por lo menos 1 hora. Amén. Hay un libro que se llama ¿Por qué no llega el avivamiento? De un inglés. Ya murió hace mucho tiempo atrás, pero es un libro muy famoso. Y dice él que el ministro, el cristiano que no ora 1 hora, él habla muy fuerte, ¿eh? No se sienta porque dicen que los mexicanos son muy sentidos, así que abrácese ahí. Dice él que el cristiano y el ministro que no dura para 1 hora, dice él que no vale cacahuates. Santo Dios. Le dije que era fuerte. No, cállese, que cuando me dijo eso a mí me sentí, ay Señor, perdóname. A orar 1 hora, 1 hora mínimo diario. Póngase de pie. Vamos a orar. Aleluya, gracias Señor. Gracias Padre. Padre.